frontera con el Ecuador, en la cordillera del Cóndor, Cenepa. Y el señor que nos visita, Sepelio Cayá Pimenpersi, es un pescador, es un agricultor, es un artesano y está estudiando Derecho, concurso que ha hecho tanto en Washington, Estados Unidos, como en Bilbao, País Vasco Español. Y si quiere formarse para defender mejor los derechos de sus paisanos aguajún One-Piece, que usted considera están amenazados por la presencia de una empresa minera que trabaja en su zona. Cuéntenos qué pasa con esa empresa minera. Sí, muchas gracias a usted, Kwashat. Aldo Amina, en su Aminas que no voy a quitar más que me en San Compamje, un radio Antui, Imo, Condorcanqui, o Hono, Pisco Tzatcani. Muchas gracias. Yo me llamo Severino Cayat. Muchas gracias, señor Aldo, que siempre, todas las veces lo veo en el programa. El señor también. Y este raro programas, la señorita también, este raro programa se escucha hasta la zona de la cordillera del Cóndor, donde están los pueblos Abajú y One-Piece. Y es el momento en que nos está dando una acogida. Y los hermanos de ahora están escuchando. Yo me llamo Severino Cayat, en Pekip, soy el líder de los pueblos Abajú y One-Piece. He trabajado durante 8 años en una organización de desarrollo de las comunidades fronterizas del Cenepa, representando a la población. Me fui a Washington gracias porque había empresas mineras y petroleras en la zona de la provincia de Condorcanqui donde no habían hecho la consulta previa, y se presente en la Comisión de Derechos en CDH para que hagan ver la vulneración y afectación de la biodiversidad ecológica. La pregunta es esa: ¿ustedes están de acuerdo o no con la actividad petrolera y minera? Bueno, nosotros de ninguna manera hemos dicho de que no estamos de acuerdo las actividades extractivas o inversiones privadas. De ninguna manera hemos dicho de que todo está bienvenida, pero siempre y cuando se respeten los derechos de los pueblos indígenas milenarios, lo que usted habló, los pueblos que vivimos ahí hace 10.000 años antes de la creación de la República, vivimos ahí hemos hecho nuestra cultura, nuestra educación, nuestra salud y preservación y conservación de la biodiversidad ecológica, que es el pulmón del mundo. Ahí el Perú tiene que caracterizar... Porque el contencioso, por lo que veo, es porque el vicegobernador de Amazonas, Carlos Navas, firmó una resolución el año pasado por el cual dispuso la inscripción de registros públicos como que fuera tierra de IASA del Estado, un predio de 57 hectáreas para la minera Afrodita. Justamente ese es el kit. Ese es el objetivo donde ahora vamos a hacer conocer a la población, porque nosotros vivimos ahí y conocemos nuestra área geográfica, de que la cordillera del Cóndor pasó una clasificación por el Instituto Nacional de Recursos Naturales del 2000 a 2005, donde sacaron una resolución que la cordillera del Cóndor está dentro del hotspot del mundo. Significa de que en la cordillera del Cóndor hay una biodiversidad ecológica, es una zona endémica de altísima biodiversidad ecológica. Hay que aclarar para el público que un hotspot es una zona reconocida mundialmente como una reserva que se tiene que proteger. Claro, entonces el Perú y nosotros los pueblos amazonenses y indígenas hemos estado muy satisfechos con ese fallo, porque Perú tenga ese tipo de la clasificación ecológica en el mundo, tiene que ser... Claro. Entonces, la empresa minera Afrodita, en el año 2010, Ocedermin envió una carta diciéndole: usted, señora empresa minera, no tienes el derecho de uso superficial del terreno. Entonces, ¿quién mandó la carta? Ocedermin, en el año 2010. Supervisora de las empresas. Se llama el Tambo, claro, en el sitio. Pero hasta la fecha la empresa no tiene el permiso de uso superficial del terreno. Aún así, el DREM y el MINEM autorizan irregularmente todas las acciones administrativas, como el estudio de impacto ambiental, declaración de impacto ambiental, y aún la empresa consideró que la tierra en la cordillera del Cóndor es tierra de Llazo, totalmente contradiciendo con los fallos del Tenemos que hacer una pausa, perdona, y cuando regresemos, Patricia Río le va a preguntar y nos va a explicar un poco más este conflicto y sobre todo cómo solucionarlo. Claro. Pausa primero. Y ellos han querido aclarar la posición también. Claro. Ahora yo conozco. Estamos en la iglesia. Hacemos una pausa entonces y regresamos con el señor Cayá, líder de la etnia
Aguajún, Huampís, en la provincia de Condorcanqui, Cordillera del Cóndor. Jóvenes trabajadores. Retomamos nuestra entrevista en los estudios con el líder de la comunidad Aguajún, Huampís, de la provincia de Condorcanqui de Amazonas, señor Kayak, que nos estaba explicando este conflicto que hay con una empresa minera Afrodita respecto del carácter de 50 hectáreas que algunos consideran eriazo y en consecuencia están utilizando. Yo quería hacerle una pregunta al señor Kayak sobre ¿qué pasa con la titulación de las tierras? Porque al no haber un catastro claro, ya ha habido en otras ocasiones incluso superposición de tierras, problemas con colonos que quieren entrar a tierras de comunidades nativas. ¿Qué pasa? ¿Está ordenado el territorio? ¿Se puede, digamos, reclamar determinado espacio con título de propiedad o eso se ha quedado abandonado? Todavía hay varias comunidades que todavía no han sido reconocidas y tituladas, porque el Tribunal Constitucional claramente estipula de que los pueblos indígenas por ocupación y por posesión equivale el título. Lo que los pueblos solicitamos es que el Estado formalice de lo que ya poseemos ya tradicionalmente al Claro, en eso se han basado para pedir el usufructo y la servidumbre. Justamente la cordillera, como es de uso común, la empresa ha presentado la solicitud del usufructo, el gobierno regional ha negado porque ese territorio de la Cordillera del Cóndor, que es territorio ancestral milenario de los pueblos indígenas, que la empresa ayer en la Audiencia Nacional de Minería dijo que ahí no existen, y eso es un insulto. Imagínense nosotros los pueblos indígenas Aguajún y Huampís hemos participado en los conflictos del 41, 81, 95, en el 98, donde yo serví la patria, en esa zona de la Cordillera del Cóndor, donde se firma el paz. ¿Usted es veterano? Claro, yo soy reservista. Yo creo que no existe ningún Aguajún que no haya peleado por defender ese territorio. Entonces, ¿para qué nos hemos peleado en esa zona? Justamente por proteger y por conservar y preservar nuestro territorio ancestral. Sebelio, otra de los prejuicios que existen con respecto a las comunidades es que están todas desorganizadas, que no hay con quién hablar, que las autoridades no están claras. Ustedes tienen una organización bastante clara de sus autoridades, ¿no? Claro, mire, para la población que nos están escuchando, el Consejo Uruna Huambisa es la primera organización indígena en América Latina que se creó en la década de 70. Desproducto de ello se crea AIDESEP Nacional. AIDESEP Nacional repercute a nivel de la COICA, que aglutina a seis países. En donde pero AIDESEP se politizó mucho. Bueno, pero de todas maneras tenemos una estructura orgánica donde las entidades puedan filtrarse orgánicamente para un proceso. Claro, él sigue siendo líder, pero ya no está en cargo ahorita de ejercicio. Pero la labor que ha cumplido en su momento ha sido... Pero lo que vamos es, si el Estado quisiera conversar con la organización Aguajún, tienen ustedes una estructura perfectamente delineada y con autoridades claras. Claro, usted mismo el jefe. Yo mismo. Usted como jefe, ¿qué solución quisiera que haya? ¿Qué pasos se pueden dar para que este conflicto para ir cerrando? Nosotros, una empresa tiene que tener transparencia, honestidad en el trabajo. Porque si no existe una honestidad, una transparencia, no es una empresa seria que quiere invertir con transparencia en nuestra zona. Por ejemplo, la empresa minera primero desconoce la existencia del pueblo, segundo, considera que la Cordillera del Cóndor es tierra eriazo, tercero, todos los actos pasan por debajo, entonces el vicegobernador autoriza de que el proyecto vaya. ¿Y qué pasó el 23 de marzo del 2017 que dice la empresa que 20 licenciados y reservistas indígenas de la etnia entraron y quemaron mi campamento? ¿Qué sucedió? Justo ahí los reservistas tenemos un eslogan, como decir, de que defender el derecho territorial, integridad nacional. Los reservistas se fueron y quemaron el campamento porque han tenido
Pero eso tampoco está la muy bien. nulidad de la resolución que autorizó. Pero tampoco puedes arreglar las cosas a pasazos Claro. y a esto. Entonces, pero eso es lo que ocurre, mire, cuando no hay diálogo transparente, donde no hay honestidad de nuestras autoridades como vicegobernador que autorizó sin que haya pasado un proceso legal, autoriza. Entonces ahí viene el conflicto. ¿Se reuniría usted Pero eso mañana le con el parece, gerente? un ratito, ¿le parece bien que haya violencia? No nos conviene que haya violencia ¿Fueron como lo ustedes? que ocurrió en ¿Pero fueron Babazo. ustedes los que destruyeron? No, ¿quiénes los fueron? compañeros nuestros, los reservistas, porque yo estoy ahorita trabajando en BAO, Jaén, colaborando con las instituciones educativas. No son los para- reservistas de Antauro esto. No, te en rías, ese extremo creo que no sé no. qué hay que preguntarle. No. No, son personas que estuvieron en el ejército. Claro, son de los Y ellos, mismos pero abogados. ninguno de Ellos ustedes no les ordenaron que No, vayan. nada que ver, porque son las personas que caminan, han servido ahí en esa zona y conocen perfectamente. Que este es un entran acto y salen. criminal, tú no Por puedes entrar a un ejemplo, sitio y quemarlo. por ejemplo, ellos ingresan al lado ecuatoriano, por lado Achuim, por lado del Tambo, ingresan, entran y salen, y están vigilantes ahí en la zona de la cordillera del control. Entonces, nosotros queremos una empresa seria, transparente, que respete los estándares ambientales, respete los derechos de los pueblos indígenas, Y el provincia nunca se ha sentado a hablar con ustedes. nunca. ¿Y el gerente lo convoca usted, se reuniría con él mañana aquí en Lima? Por ejemplo, ¿Se reuniría nosotros, con el gerente de la empresa para buscar una solución? la solución para nosotros no es con el gerente, sino con el Estado. El Estado es el ente administrador de justicia, administración del territorio, administración de las leyes regionales y nacionales. No la Es el empresa. que- es el que ahora los Entonces, la ley de servicios. consulta previa en el artículo 2 indica claramente cualquier medida administrativa o legislativa se tiene que realizar un proceso de consulta previa. ¿Previa qué cosa? Previa es antes de ingresar, yo pido permiso. Por ejemplo, en Radio Ojo, Programas- no es vinculante, ¿ah? Ah, No es vinculante. Pero el Tribunal No, Constitucional- la consulta previa no es vinculante. Si artículo- no les hacen caso, no es vinculante, ojo, ¿ah? pero el artículo 2 claramente indica, ¿no es cierto?, que en cualquier proceso Debe haber administrativo consulta legislativo, previa. una consulta Pero previa. El resultado no es vinculante, ojo. Pero tampoco se puede cambiar la situación de las tierras y declarar la tierra eriaza. O sea, eso no tiene nada que ver con consulta previa, ¿no? Eso es Justamente en eso. Eso es fraudulento, digamos, ¿no? Entonces, todas esas cosas. Entonces, nosotros ya hemos aperturado un diálogo con el gobernador Gilbert Horna Corrales, que ya nos ha entendido. Primero hemos dicho que los pueblos indígenas merecemos un respeto. Así como lo respetamos a la empresa, así como lo respetamos a otras, queremos que nos respeten como Claro que tales, sí, por tal supuesto. cual. ¿Usted quisiera que la empresa absuelva estos problemas y pueda hacer su actividad Y ya extractiva hacemos- en su zona? Hacemos llamado a los gobiernos regionales y el gobierno nacional a resuelve el problema. Resuelve el problema ¿Usted en quisiera el que se caso de la resuelva en empresa. el sentido de que se quede la empresa, respetando, pero que se quede para generar riqueza y empleo? Tiene que investigar un proceso que le han autorizado administrativa y regularmente a esta De acuerdo. empresa. Una última pregunta, señor. Perdió la Peña. confianza, digamos, esta empresa. Se dice que hay algunos problemas de salud pública en su comunidad. ¿Esto es correcto? ¿Hay algunas personas con infecciones, como de SIDA, por ejemplo? Sí. Hay muchísima preocupación por caso de la presencia o la existencia de la enfermedad del VIH-Sida, que por primera vez en la historia republicana los pueblos indígenas Abajún, Huampis, ahora están con el VIH-Sida a más de 40%. 40%. A más de 40%. ¿En su comunidad? En el distrito del Cenepa es más todavía. Más de 45% en un distrito Lo que del nos está Cenepa. diciendo es Gravísimo. El distrito del Cenepa, pero en Condorcanqui a más de 40%. Imagínense. La población tiene SIDA. Claro. y va a seguir Entonces propagándose. hay muertos en el VIH-Sida, Sí, es que no se pero curan, pero ¿no? son jóvenes en especial de 15 a 20 años solo La flor de la edad. la flor Claro. de la edad. ¿Y Sí, tienen lo más coordinación con el Ministerio de irresponsables Salud? ¿Les dan retrovirales? No, recién cuando nosotros hemos reclamado ante el Ministerio de Salud, recién hay una brigada que ya empieza a atender. Pero tiene que hacer una campaña interna de Pero- el cordón. claro. Urgente. Claro. El Ministerio de Salud Entonces- tiene que ir ahí Entonces, rápidamente. nosotros queremos que el Ministerio de Salud, Eso es epidemia, el ministro, pandemia, ya, pueda ¿no? visitar a las comunidades, porque lo importante es la presencia de una autoridad nacional que vea directamente, que dialogue directamente con Como la usted, población. como jefe de la comunidad, ¿no? Estamos realmente alarmados, Sí. 80.000 miembros de la
nuestra comunidad, Claro. bajo un One Piece, amenazados Por el una, VHC. No amenazados, ya tiene usted calcula el 40%. Es 40% de los medios periodísticos, los informes del propio Ministerio de Salud, lo arroja esa información. Muchísimas gracias por su presencia y por hacernos conocer esta realidad de un país como el Perú, que es un país de todos, con gran variedad y que incluye entre los pueblos originarios al que usted representa. Muchas gracias, señor Cayate, que tenga una buena estadía en Lima para ver los problemas de sus derechos y de la salud de su comunidad. Muchas gracias por haberme permitido y por haber escuchado algunos puntos de vista legales por la presencia de las empresas extractivas en la provincia de Condorcanqui. Asimismo a ustedes por habernos escuchado y habernos preguntado y haber intercambiado este interesante problema de salud, interesantísimo también la protección de la cordillera del Cóndor, porque es nuestro, la cordillera del Cóndor es del Perú y todos los peruanos. Lo ¿no? felicitamos Entonces, por su claridad en la exposición, la verdad. Muchas gracias, que tenga Gracias. buenos días, señor. Muy buenos días. Cayate. Son las 10 en punto, damos acá fin a nuestra ampliación de hoy. Mañana, día